conectando el resto de gente que confirmó su asistencia para el encuentro de hoy. Me voy a presentar. Yo soy Natalia Guzmán de la Dirección de Mercadeo de Programas Académicos. Soy coordinadora de promoción de programas. Llevo 15 años trabajando en la Javeriana. Mi formación es en comunicación social. Y bueno, me encanta poder acompañar hoy esta actividad que es liderada por la carrera de sociología, donde pues es muy importante, chicos y chicas que se han conectado con nosotros, que ustedes hagan sus preguntas, si quieren saber también sobre la carrera, sobre las inscripciones, si quieren preguntarles también a las personas que hoy nos acompañan de la carrera de sociología para que conversemos y aprovechemos como este espacio muy ameno entre todos. Y bueno, el tema que tenemos hoy es un tema que nos han propuesto y que es un tema que está muy, eh, no quiero usar la palabra de moda, pero no encuentro un sinónimo, que está como muy en boga ahora de la cotidianidad de todos, ¿no? De todos nosotros que estamos cuidándonos en medio de esta pandemia, pues que nos ha llevado a conectarnos ahora a través de estos canales virtuales. Y hoy queremos hablarles sobre las ciencias sociales más cerca, sociología, implicaciones sociales de la pandemia, desde la mirada de los egresados. Entonces, este tema es supremamente oportuno justamente en esta etapa que estamos viviendo todos. Nuestra invitación es a que pues ustedes hagan sus preguntas. Aquí estamos en un aula virtual que es de la Universidad Javeriana. Tenemos también a un anfitrión que ustedes lo ven ahí conectado, se llama Aula Virtual de MPA, que es Andrés Atra, que hace parte de nuestro equipo de la dirección, y pues vamos a estar también velando porque esto nos funcione muy bien. Por eso ustedes van a tener acceso al chat para que nos hagan preguntas. Y también si ya ustedes, mejor dicho, tomaron la decisión y que quieren ser sociólogos javerianos y emprender esta ruta y este camino con nosotros, podemos darles un código para que la inscripción sea gratuita. Entonces, por eso les voy a dejar también mis datos, mi correo electrónico, para que ustedes me escriban y los que se quieran inscribir, pero mejor dicho que ya estén seguros y saben que ese es el proyecto de vida que quieren seguir, con muchísimo gusto los podemos apoyar en esa etapa del proceso de admisión y dándoles también el código. Bueno, ya sin más preámbulo, dado que la carrera tiene muy bien organizada esta actividad, quiero darle la palabra al equipo de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales para que se presenten. Sé que hay un moderador, una persona que va a estar moderando la charla para aprovechar al máximo a nuestros invitados especiales. Entonces, pues adelante. Las cámaras y los micrófonos son de ustedes. Gracias Natalia y gracias también a quienes están asistiendo por el espacio. Agradecemos mucho pues que estén conectados, su participación y desde ya les invitamos obviamente a que se apropien del espacio y que en el momento que tenemos pues digamos que destinado para la participación y opiniones lo hagan si así lo quieren. Yo soy Ana María Ramos, soy estudiante de Sociología y monitora de la carrera. Y con la carrera de Sociología y un grupo de egresados, Nicolás, Carlos y Ana, que están viendo en pantalla, pues hemos pensado este espacio un poco para hacer un ejercicio reflexivo que nos permita eh, darles unas ideas de qué es lo que se habla en sociología, como esas reflexiones que solemos hacernos en la carrera aquí en la Javeriana y todas las oportunidades como que tiene académicamente estudiar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por medio de temas que pueden ser interesantes, que nos trae la coyuntura y que nos toca a todos. Por eso entonces tenemos la participación de Nicolás, que es un sociólogo egresado de la Javeriana, interesado en temas de investigación de sociología de las emociones y de la educación. Tenemos a Ana María Urbina, que es psicóloga y socióloga de la Javeriana también, con intereses de estudios del trabajo, proyecto de vida, subjetividades y estudios de la cultura. Y tenemos a Carlos Villalba, que es sociólogo y realizador visual, con intereses en la comunicación, la cultura, sociología de la educación y sociología visual. Entonces, digamos que la idea aquí es unir un poco los intereses de todos y hablar de, pues, de esto que nos trae la coyuntura actualmente, ¿no? Echando esta diversidad de intereses, queremos
centra la discusión, digamos que en tres partes. En el campo de la educación, del trabajo y los flujos informativos, cómo es que eso ha permeado, cómo se ha cambiado y todas las reflexiones que pueden hacerse detrás de, pues, de lo que nos ha tocado con la pandemia, ¿no? Es, digamos que para ese primer momento y empezando ya con la conversación, yo creo empezar a preguntarnos, bueno, si nos sentamos en un contexto educativo, ¿qué diferencias podrían encontrarse en lo presencial y en lo virtual? Y cómo es que estas diferencias pueden intervenir y modificar también emocionalmente, ¿no? En todo el proceso que evidentemente ha cambiado. Entonces, le doy aquí la palabra a Nicolás. Vale, Ana, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias también a Natalia y un saludo para todos y todas quienes nos acompañan ahorita en esta tarde, en esta charla. Entonces, bueno, yo creo que para comenzar a abordar el tema de lo que implica entender lo que ha sido la educación en el escenario de la pandemia y de lo que ha sido ese tránsito de la presencialidad a la virtualidad y de unir todo esto con, digamos, con una idea de querer incluir las emociones en el proceso educativo. Yo pienso que hay que partir de dos ideas, o se puede partir de dos ideas, de las cuales la primera se refiere a que si queremos hablar de las emociones humanas, obligatoriamente, necesariamente tenemos que hablar de nuestras vidas personales. Es decir, implacablemente tenemos que abordar qué es lo que sucede en nuestras vidas personales, en nuestras vidas privadas, para comprender el papel o el peso que poseen las emociones en nuestra vida en general y en nuestras actividades o en nuestros roles sociales específicos, hablándolo puntualmente. Entonces, por un lado esa idea, y la segunda idea que habría que tener en cuenta, yo creo que es el hecho de eh, romper con la falsa idea que se tiene de que la racionalidad es opuesta a la emocionalidad. Digamos que por tradición estamos acostumbrados a asociar lo racional con el cerebro, con los procesos mentales que nos permiten orientarnos, que nos permiten estructurar nuestro pensamiento y nuestras acciones en el mundo. Y por el contrario, asociamos lo emocional con el corazón. Entonces, además de esto, solemos darle una carga negativa en el sentido de que todo lo emocional pareciera que está dispuesto a desorientarnos de nuestros objetivos, a convertirse de cierta forma en un obstáculo eh, para cumplir eficientemente con todos los procesos que creemos que son tan racionales. Entonces, lo que uno puede analizar y lo que uno puede darse cuenta es que justamente estos no son dos aspectos opuestos entre sí, sino que justamente se complementan. Digamos que por más racional que una acción o que un comportamiento nuestro pretenda ser, siempre va a estar mediado y siempre va a estar, eh, digamos, siempre va a atender a una emoción específica, en tanto que las emociones lo que hacen es justamente prefigurar y orientar la forma en la que nos desenvolvemos en sociedad, la forma en la que pensamos, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos movemos, nos comportamos, etcétera, etcétera. Así que esto lo que nos resalta es que la emoción, lejos de ser distinta a la racionalidad, o de estar opuesta a la racionalidad, justamente tiene un peso cognitivo, un peso en términos cognitivos que nos permite llevar a cabo y desenvolver nuestras vidas día tras día. Entonces, bueno, teniendo presentes estas dos ideas, ya podemos pasar a hablar de lo que implica preguntarse concretamente por el papel de las emociones en el proceso educativo, o sea, en el nivel de la escuela, en el nivel de secundaria o en el nivel universitario. Entonces, una vez más, solemos creer que en un proceso educativo solemos considerarlo como un proceso racional en la medida en que se asiste a un salón, supuestamente a una clase, a prestar atención, a pensar, a cumplir con las tareas y trabajos que se nos asignan, pero digamos lo que esta visión tradicional concretamente de estudiar o del proceso educativo, lo que esta visión tradicional pierde de vista es justamente el hecho de que los participantes, los actores de este proceso educativo, que podrían ser principalmente los docentes y los estudiantes, pues son seres humanos, ¿sí? Es decir, que son personas cargados con dramas, cargados con problemas, con angustias, con preocupaciones, también con expectativas, aspiraciones,
no solo emociones negativas, sino por supuesto también emociones de carácter positivo. Pero entonces esto lo que nos resalta es justamente el hecho de que las personas estamos cargadas y estamos siendo constantemente interpeladas por las emociones que sentimos. Es decir, es un poco ilógico intentar pensar o intentar pretender que podemos separarnos y podemos apagar nuestras emociones a discreción y a disposición nuestra dependiendo del escenario social en el que nos encontremos, en este caso el de la educación. Así que en esta medida no tiene sentido pensar que por el hecho de que estamos en un proceso educativo en el que venimos a formarnos, podemos simplemente separarnos de nuestras emociones. Lo que se puede observar al contrario es que justamente estas emociones están presentes en todas las etapas y en todos los momentos del proceso educativo. Entonces, puntualmente, ¿de qué manera podemos hablar o de qué manera podemos dar cuenta de que hay presencia de emociones en el proceso educativo? Eh, Aunque pueden ser muy diversas realmente las emociones y también las emociones que se sienten frente a distintas personas, si estamos hablando de proceso educativo, tenemos que referirnos puntualmente a la relación entre el docente y el estudiante, que son, una vez más, como lo venía diciendo, los actores principales de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una emoción muy clara que se puede identificar es justamente lo que podría denominarse coloquialmente como la química que se produce entre un docente y un estudiante, en la medida en que el docente logra conectar y enganchar a sus estudiantes frente a una serie de contenidos, frente a una serie de clases, de temas de discusión, eh, y que podría, digamos, podríamos decirlo de cierta manera como a los esfuerzos que hace el docente por seducir hacia el conocimiento a sus estudiantes. Esto lo que, digamos, lo que puede producir es justamente como una como un tipo de vínculo positivo en términos del proceso educativo, en tanto que genera una serie de empatías entre el docente y el estudiante. Pero bueno, si bien, digamos, este tipo de empatías y de emociones son importantes, lo que uno podría decir entonces es que esa interacción y ese vínculo que se logra establecer depende justamente de la presencialidad del escenario educativo. Es decir, el face to face, lo que solemos llamar de esa manera, la interacción cara a cara, ofrece la posibilidad de llevar a cabo un contacto, un seguimiento, un acompañamiento mucho más efectivo y mucho más rico entre el docente y el estudiante que se está formando. Pero entonces, si bien esta emoción es demasiado importante, justamente la pregunta con la que iniciamos junto con Ana María es referirnos a qué es lo que cambia justamente en esa relación docente-estudiante cuando dejamos de interactuar presencialmente y nos vemos obligados a interactuar virtualmente como nos ha tenido que pasar desde que comenzó el aislamiento obligatorio. Entonces, digamos que aparte de todo lo contrario que puede suponer la falta de contacto presencial, es decir, a que ya no haya ese tipo de vinculación efectiva entre el docente y el estudiante y que esto favorezca el proceso educativo, lo que se puede observar es que entonces hay una mayor desconexión entre un docente que habla a través de una pantalla y un estudiante que le cuesta mucho más conectarse positivamente con la clase y aprender efectivamente los contenidos de una clase, pero si nos ponemos a analizar el hecho de lo que ha supuesto estar 24 horas al día, los 7 días de la semana encerrados en casa, el escenario se torna muchísimo más complejo. Justamente porque de lo que nos podemos dar cuenta es que el entorno en el que se estudia termina siendo fundamental y termina siendo un factor que pone sobre la mesa un montón de emociones que pueden presentarse en el momento en el que se quiere llevar el proceso educativo a través de la virtualidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que pues justamente la virtualidad de estar en casa en todo momento lo que ha logrado es generar una no distinción de roles que las personas y que en este caso puntualmente nosotros como estudiantes tenemos que cumplir.
Entonces, aparte de ser estudiantes, tenemos que cumplir con actividades domésticas, tenemos que atender una serie de cuestiones que estando en la presencialidad del aula de clase, en un recinto educativo y académico, no teníamos que atender. Entonces, aparte de estas situaciones, lo que nos ha mostrado, lo que nos han mostrado también las cifras de distintas organizaciones es que eh, se ha presentado un incremento en las cifras, valga la redundancia, de maltrato intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que nos pone entonces, digamos, sobre la mesa es el hecho de que entonces como estudiantes estamos enfrentados a una serie de situaciones demasiado problemáticas que son disruptivas y lo que hacen es tornarse como justamente un muy grave obstáculo para llevar a cabo de forma adecuada el proceso educativo y que entonces nos pone, digamos, sobre la mesa la necesidad de atender la importancia de el bienestar emocional de los individuos antes que simplemente atender las urgencias académicas que solemos creer que son imperativas y que son las que más importan. Entonces, digamos, ¿cuál es el reto? ¿Cómo entonces lograr aprender si no solo estamos pendientes de la clase en la videollamada, sino que además tenemos la cabeza en distintos asuntos, pero que además son distintos asuntos que son profundamente negativos y que generan unas cargas emocionales profundamente negativas en nuestras vidas en la medida en que nos estamos enfrentando a situaciones, como lo venía diciendo, de maltratos, de violencia, etcétera, etcétera? Entonces, digamos que esto no es que no pasara cuando estábamos en la presencialidad, pero de cierta manera nosotros sabíamos que por más de que pudiésemos tener problemas, situaciones conflictivas en nuestros hogares, estábamos un poco en stand-by, ¿sí? Digamos, no teníamos las situaciones al rojo vivo en ese momento. La diferencia es que ahorita, estando de manera continua en las casas, esto se nos está presentando como un constante bombardeo de emociones y de situaciones problemáticas que simplemente no se pueden dejar de lado y prestarle atención una vez más a una clase, sino que se presentan como situaciones profundamente problemáticas y obstaculizantes. Entonces, digamos que el hecho de entender el peso de las emociones en el proceso educativo, más allá de fijarnos en las emociones positivas que puede generar una buena serie de herramientas y de estrategias pedagógicas, más que todo el punto al que yo quiero ir en este momento es a resaltar el peso de las emociones, pero en términos de eh, cómo insertamos nuestras emociones personales, íntimas, privadas y nuestras situaciones de vida problemáticas y cómo las conciliamos con este proceso académico, que pues por supuesto no puede parar, pero que por eso no puede negar y no puede perder de vista la importancia y la relevancia de atender las necesidades emocionales, de atender las necesidades de bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, ya para finalizar, yo creo que, con lo que terminaría es resaltando el reto que supone la idea de incluir las emociones en el proceso educativo, pues justamente prestarle atención al bienestar emocional de los individuos que se están formando, se nos aparece como una oportunidad no solo de mejorar, digamos, de generar este bienestar, sino que se aparece también como una oportunidad de garantizar una buena salud mental y por ende también un buen rendimiento académico. Entonces, creo que el orden de los factores en ese sentido debe cambiar un poco y por más de que es un reto loable, desarrollar toda una serie de estrategias virtuales que permitan garantizar los objetivos de formación, creo que primero hay que prestar atención a los entornos en donde se está estudiando, a las necesidades emocionales, las necesidades frente a las situaciones problemáticas de vida que están teniendo que experimentar una vez más ininterrumpidamente los estudiantes y en esa medida lograr, como lograr este triple objetivo, matar tres pájaros de un solo tiro y garantizar el bienestar emocional, la salud mental y teniendo esas dos ruedas marchando, creo que va a ser mucho más sencillo favorecer un buen rendimiento académico en los distintos escenarios y en los distintos niveles educativos en los que un estudiante pueda estar.
Entonces, estos roles, creo que esta no distinción de roles es a la que más atención hay que prestarle, analizar de qué manera todo esto se conjuga y de qué manera negociamos y mediamos con estas cosas al interior de los hogares. Entonces, creo que para hablar de lo que implica cumplir y desempeñar distintos roles dentro de los hogares, puntualmente con lo que tiene que ver con el rol de ser además el trabajador, de llevar el trabajo a casa, pues creo que Ana María nos puede ilustrar de mejor manera. Entonces, pues bueno, creo que esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Sí, evidentemente como estar, o sea, tener que guardarnos, digamos que cada uno en nuestros hogares y lo estarán viviendo quienes nos acompañen, tener que pasar la educación a lo virtual y encerrar las distintas, como los distintos momentos de la vida que teníamos en un solo espacio, pues genera muchísimas, no sé, como cuestiones que son obviamente interesantes reflexionar, así como la cuestión de las emociones y todo lo que ha ido a la educación, el trabajo sin duda también ahí es un tema importantísimo que hay que hablar y que creemos obviamente que ha tenido transformaciones, ¿no? Porque pues la pandemia pues lo ha permeado todo. Entonces, Ana, ¿tú crees, bueno, cómo analizar estas transformaciones? ¿Crees que en realidad han habido cambios? O sea, Nicolás identifica algunos que son importantes, que se están viviendo y cómo es pensar esto, pero desde el campo del trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ana, muy interesante la pregunta. Yo siento que la pregunta por qué permanece igual en lo social y qué cambia es como muy importante para la sociología en todos los ámbitos y en el ámbito del trabajo, pues no es excepción. Yo hoy casi que les voy a hablar de una única cosa que es el cambio, o sea, que cambia y que se mantienen los relacionamientos del trabajo y en el trabajo, ¿sí? Muchos otros temas podrían surgir, como por ejemplo la diferencia entre presencialidad y virtualidad, todo este asunto de los discursos organizacionales y cómo van a cambiar para la productividad y qué implica esto para el sujeto trabajador y demás. Pero como les digo, nos vamos a centrar en toda esta cuestión de cómo se dan esas interacciones o esas relaciones entre sujetos en el ámbito de lo laboral. Casi que en dos ramitas, que son una, toda la cuestión del balance vida personal, vida familiar y vida laboral cuando se está trabajando desde casa. Y segundo, qué pasa con esas relaciones del trabajo y que se dan en el trabajo, sobre todo entre compañeros. Y pues vamos a arrancar con aquello que cambia. Y con aquello que cambia primero en toda la cuestión de lo personal, lo familiar, lo laboral y este balance. Pues ahí sí, como retomando un poco las palabras de Nicolás, casi que tenemos un montón de roles como personas, y lo que está sucediendo ahora es que sobre todo para la gente que está haciendo teletrabajo, pero no únicamente, con toda la cuestión pues del aislamiento, todos estos roles sociales empiezan a compactarse en un mismo espacio y en un mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si yo antes era trabajador en la oficina de 8 a 5 y después de eso o antes de eso iba al gimnasio, si estudiaba aparte de trabajar, si aparte de eso era amigo los viernes o los fines de semana de rumba o en un bar o en un concierto, y aparte tenía un rol familiar cuando llegaba a casa y me ocupaba de pronto de labores domésticas o de pensar en, no sé, relacionarme con quien vivo. Ahora todos estos roles están compactados en un mismo lugar y están compactados en un mismo espacio. Entonces, estas vivencias que yo creo que para todos ustedes son tan claras como son para mí, como toda esta cuestión de estar en la reunión, pues en el caso del trabajo, estar al mismo tiempo haciendo el almuerzo, lavando la loza, para las personas que son padres, estar acompañando a los hijos en el quehacer de las tareas que también está en este mismo espacio doméstico, que es el espacio educativo y el espacio laboral al mismo tiempo, el que uno esté en reunión y el perro ladre o el gato se le pase a uno por el frente del computador, es como una realidad que estamos experimentando y que desde los datos que yo he obtenido pues trabajando con empresas no es tan coyuntural como uno puede creer. Hay muchas empresas que están en estos momentos pensando, porque se han dado cuenta de que para ellos es un buen negocio, que los trabajadores sigan desde la casa. ¿Por qué? Porque implica como una disminución en costos, por ejemplo, de electricidad, de internet, de agua, entre muchas otras cosas, y porque hay un fenómeno ahí y es que la productividad en la mayoría de las organizaciones como mínimo se ha mantenido igual. En la mayoría de las organizaciones la productividad ha aumentado y ha aumentado bastante por algo que también vamos a hablar ahorita, que es el aumento de las jornadas laborales. Ya no se trabaja solamente hasta las 5, sino muchas veces hasta las 8, 9, 10 de la noche, los fines de semana y demás. Entonces, lo que sucede con las organizaciones es que ahora quieren que la mayoría de sus trabajadores estén en casa
o como mínimo que vayan a la oficina unos días sí y unos no. Y esto pues implica que toda la cuestión del teletrabajo no sea como tan coyuntural como, bueno, ahorita ya a poquitos volvemos a salir y todo vuelve a ser como antes, sino precisamente es una realidad que para muchas personas va a continuar. Esto puede implicar muchas cosas en cuanto a dinámicas e interacciones en el núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, es un reencuentro, es la posibilidad de empezar a establecer y a desarrollar ritmos y a desarrollar rutinas que antes no se tenían y no existían, sobre todo pues como en el marco de la semana, ¿no? De lunes a viernes, donde de pronto nos encontrábamos todos a las 6 de la tarde para comer, pero no, pues para establecer una rutina, compartir tiempos y compartir recursos durante todo ese tiempo de lunes a viernes, desde por la mañana. Tiene que ver pues también con una situación complicada para el balance hogar-trabajo, sobre todo para personas, por ejemplo, que tienen unas condiciones demográficas particulares, quienes son, por ejemplo, únicos responsables económicos del hogar, quienes son únicos cuidadores de otros o cuidadores de otros, sobre todo en el caso pues de las personas trabajadores que tienen hijos, nietos, sobrinos en edad preescolar, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, lo cual requiere pues una carga de cuidado que cuando uno la interpela con todos esos otros roles sociales que comparten espacio, pues está generando bastante malestar y desequilibrio también en el plano de lo emocional. Y esto teniendo en cuenta también el contexto más grande en el que estamos ahorita, ¿no? Colombia está ahorita en una situación en la que tiene la tasa de desempleo más alta de su historia, la posibilidad de tener una seguridad psicológica y económica, pues de poder seguir manteniéndose en las condiciones materiales en las que estamos es muy complicada y esto genera un malestar adicional pues precisamente a todo este desbalance de las cargas que se presentan en este ambiente. En cuanto al trabajo, hay otra cosa que va a cambiar que también es muy importante y es el hecho de que casi que todas las relaciones y muchos de los roles que se corren del trabajo a la casa están ahora en la casa, ¿sí? Entonces, el trabajo antes era un espacio no solamente para ir a trabajar y ganarse el sueldo, sino también era un espacio de socialización y era un espacio de interacción. Desde, no sé, me encontré en el pasillo con mi compañera antes de la reunión y fuimos y nos tomamos un café, hasta la hora del almuerzo, los viernes de tomarse una cerveza, las fiestas de fin de año. Todas estas vivencias no solamente implicaban el compartir un espacio para trabajar, sino el generar redes de interacción, muchas veces incluso amistades, redes de apoyo, que podían llegar a ser muy importantes y que ahora como el espacio, y esto es, sí, como el espacio, todos los roles están en la casa y ya no se comparten estos espacios como de cotidianidad espontánea, por decirlo así, o estos rituales o rutinas como el ir a almorzar, pues estos espacios, el cambio es que se pueden estar perdiendo. Esto implica también otras cosas a nivel identitario, que es como el segundo punto del cambio en lo laboral, y es que el trabajo, aunque para la generación mía y para la generación de ustedes tiene menos peso como factor que crea identidad, para el caso de nuestros papás, o por lo menos de los míos, sí era súper evidente. Y es, para esa generación el trabajo era muy importante para quienes ellos eran y cómo se narraban como personas. Entonces, yo trabajo en tal empresa, tengo tal cargo, llevo 15, 20, 30 años trabajando en esta organización, era un factor supremamente importante para cómo se narraban a ellos mismos, en cómo estaban situados en el mundo y las relaciones que establecían con otros. Y pues este es un asunto que ya venía cambiando, el trabajo cada vez tenía menos importancia para toda esta cuestión identitaria, gracias a procesos como por ejemplo la globalización. Ahora no sé, uno se define más por el tipo de música que escucha, los eventos a los que va, los libros que lee, el equipo de fútbol al que lo pertenece, sus aficiones, como que se queda identidad en muchos otros espacios, pero pues el trabajo sí seguía siendo un factor pues identitario, ¿no? Y es un momento al que le dedicamos gran parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Pero ya con todo este asunto de la ruptura, lo que cambia si muchos seguimos en teletrabajo es precisamente el rol identitario que tiene el trabajo va a disminuir mucho más y va a disminuir mucho más rápido de lo que ya lo venía haciendo. Ya en cuanto a las temáticas que permanecen iguales, en cuanto a toda la cuestión del balance personal, familiar y laboral, hay un asunto que es la carga del cuidado doméstico y la carga del cuidado de otros, ¿sí? Que antes de la pandemia la venían haciendo mucho más las mujeres que los hombres, a eso se le conoce la doble carga como la doble carga laboral. Y bueno, habían un montón de teóricos que estaban diciendo que precisamente al estar hombres y mujeres durante el mismo tiempo en el hogar, lo que iba a pasar era que iba a haber como una redistribución de esas cargas, que ya no iban a ser las mujeres las que hacían como la mayoría de ese trabajo doméstico y del cuidado, sino que se iba a equiparar y que se iba a ser bueno para las mujeres en el mundo laboral,
porque les iba a dar tiempo para poder pues estar más disponibles para cuestiones de trabajo y poder así como ascender. Sin embargo, lo que se está viendo en el caso colombiano es que las cosas permanecen igual o incluso pueden empeorar un poco más. La doble carga laboral la siguen ejerciendo sobre todo las mujeres, no hay un cambio como muy notorio ahí, y esto representa problemas e incluso retrocesos de la mujer para la mujer en el ámbito del trabajo. ¿Por qué? Porque sí puede generar desestabilidad el hecho de ya tener todos estos roles en un mismo lugar. Si tú tienes muchas más cargas de cuidado, esto hace que mantener ese equilibrio sea mucho más difícil. Y en el caso de las mujeres con trabajos que requieren que salgan, se vuelve casi imposible, porque si los niños están estudiando desde la casa, si no hay quien esté cuidando, si no hay quien esté ejerciendo como todos estos roles de cuidado sí, de cuidado, lo que sucede es que las mujeres tienen que empezar a decir, no, yo no puedo salir porque tengo que cuidar a mi hijo, yo no puedo trabajar hasta las 10 de la noche porque tengo que estar aquí en otros muchos roles sociales que también me corresponden. Y como les decía, ahorita con toda esta cuestión del teletrabajo, las jornadas se están alargando, las empresas están como viendo estas tasas de productividad como algo que va a ser casi que el nuevo normal, entonces implica para las mujeres menos oportunidades de acceso y permanencia en el trabajo. Y esto es súper evidente en temas como las tasas de las que les hablaba de desempleo, donde es el más alto en Colombia en toda la historia. La parte de las ciudades tienen una tasa de desempleo todavía más alta y en las ciudades, por cada hombre que pierde su empleo, son 2 las mujeres que pierden su empleo. Y en cuanto ya a esta última parte, que es lo que puede llegar a permanecer igual en el ámbito pues, laboral, en el caso de las personas que vuelvan a las oficinas, se dice que las relaciones entre compañeros van a permanecer igual, en muchos casos pueden incluso mejorar, debido a que pues, si ha habido una experiencia que puede ser traumática, que puede generar malestar emocional y que de pronto sí se han construido redes de apoyo más allá del trabajo, pueden generarse relaciones mucho más sólidas que solo el compañerismo. Sin embargo, sí hay un cambio ahí que va a ser brutal, va a ser muy importante y yo siento que es como de lo que deberíamos hablar y es esta cuestión de la corporalidad, cómo va a cambiar la manera como desde el cuerpo nos relacionamos con los otros. Si el saludo universal del mundo del trabajo era darse la mano, eso es algo que ya no se puede hacer. Las reuniones de fin de año, el acercarse al lado de la oficina, sentarse al lado del compañero, compartir comida, son cosas que ya no van a poder suceder. Y esto pues también en relación con toda la información que ha circulado que nos dice que tenemos que comportarnos y cuidarnos de ciertas maneras, como pues el no tocar, el lavarse las manos y demás. Y pues ya es un llamado un poco a que observemos qué se nos viene ahorita en el mundo del trabajo en cuanto a estos cambios y a estas cosas que pueden permanecer estables. Gracias. Gracias, Ana. E igual también, bueno, de aquí entonces sale en doble vía, ¿no? Pues pensar que la pandemia, pensaríamos todos que obviamente ha cambiado por completo todas esas relaciones sociales que teníamos, pero también podemos ver y no, no siempre. eh, y bueno, y eso también es interesante, ¿no? O sea, no dar por sentado, precisamente esto es lo que permite un poco estas reflexiones que nos hacemos desde nuestro como saber y es eso, ¿no? No darlo todo por sentado, sino ver como esas cascaritas que están detrás y realmente ver como en retrospectiva todo. Entonces, como tú mencionabas, bueno, sin duda, por ejemplo, esta cuestión de los flujos informativos son importantísimos porque pues también están en todo y porque son ahora nuestra forma de contacto, ¿no? O sea, de saber qué pasa afuera, de comunicarnos, de todo. Entonces, para eso, pues, te hago a ti la pregunta, Carlos, de, pues, ¿cuál es ese análisis que se puede hacer de los flujos informativos que ya ha mencionado Ana, que sin duda, pues, permean muchísimo en el contexto del trabajo, pero que también tienen un impacto en cualquier acción social, cualquier acción colectiva que nos pensemos, ¿no? O sea, desde el trabajo, claro, desde la educación, como lo piensa Nicolás, emocionalmente, pero también desde sentidos políticos, de salubridad, de todo, ¿no? O sea, finalmente lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, vamos el espacio ahora a ti. Muchas gracias, Ana María. Bueno, primero que todo, un saludo para todos y para todas. Como lo señalas, pues efectivamente la pandemia, este momento que estamos viviendo, ha reconfigurado la forma en que nos comunicamos y nos informamos, ¿no? Y por lo tanto ha cambiado la forma en que se dan los flujos informativos. Este momento pues es excepcional, ninguno de nosotros nos lo esperábamos un año atrás. Ha cambiado cómo nos informamos, en qué frecuencia, bajo qué medios.
Sin embargo, ha habido otros momentos históricos que también han sido excepcionales y han modificado no solo la forma en que nos comunicamos, sino también la forma en que pensamos la comunicación y sobre todo que pensamos la comunicación desde las ciencias sociales. En ese sentido, lo primero que me gustaría mencionar es que los flujos informativos y todos los hechos comunicativos siempre se piensan con relación a circunstancias históricas que son excepcionales. Por ejemplo, las guerras mundiales no solo cambiaron la forma en que las personas se comunicaban, sino que, por ejemplo, en las ciencias sociales reforzaron la percepción de que los medios informativos eran principalmente herramientas de control y de manipulación, ¿no? Entonces surgen algunas teorías como la de la aguja hipodérmica, que tienen unos postulados dentro de un contexto de guerra que promueven la idea de que un mensaje es como una bala. Un mensaje es un disparo, un mensaje es como una inyección, un ataque que busca depositar información en el otro. Y eso, digamos, con un objetivo que puede ser político fundamentalmente o económico, ¿no? En un contexto de guerra, para que la persona que está recibiendo el mensaje, digamos, se adhiera a los postulados de uno de los bandos de esta guerra. Entonces, claro, detrás de esto pues había unos presupuestos que hoy en día pues están muy cuestionados por la sociología contemporánea, que son los presupuestos de que un mensaje puede moldear la conciencia de una persona como si esa conciencia fuera una figura de arcilla, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos nosotros la propaganda nazi, por ejemplo, el papel de la propaganda nazi, que diseñaba mensajes con el objetivo de que fueran inculcados en el pueblo y claro, y los pensadores de las ciencias sociales también pensando que eso era posible, ¿no? Que era posible moldear la conciencia como si la comunicación se tratara de un emisor lanzando un estímulo comunicativo que las personas lo asumían, digamos, de forma crítica, ¿no? Bajo el presupuesto de que el pueblo es una masa acrítica, amorfa, que simplemente recibe información y ya. Entonces, la sociología contemporánea, pues, viendo cómo en realidad, digamos ya con datos concretos, cómo en realidad la gente consume información, pues se da cuenta que hay muchos procesos en que la gente mastica esa información, la gente procesa esa información, la gente le da usos muy diversos a la información, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una relación de poder entre los medios de comunicación y los receptores o el público, ¿no? Claro que hay una relación de poder, pero sí nos tenemos que bajar de esa idea de un control absoluto de los medios de comunicación o de un poder omnipotente de los medios de comunicación. Entonces, claro, se puede decir ante esto, bueno, si ese control o ese poder de manipulación de los medios no fuera tan fuerte, porque en miles de empresas o partidos políticos gastan millones de pesos invirtiendo en publicidad, ¿no? Entonces, y los publicistas lo saben muy bien, los publicistas saben muy bien que con un mensaje publicitario no es que van a modificar la conciencia de una persona, pero con un bombardeo de mensajes que se repiten una y otra vez y aparecen en distintos espacios a distintas horas, en distintos días de la semana, están creando un mosaico de opciones, que son los mosaicos de opciones que tiene el público. Y ese es el verdadero gran poder de los medios de comunicación, crear una agenda mediática, es lo que llaman la agenda setting, que las personas tengan a su mano una serie de opciones, un mosaico de opciones, y esas son las que hay, ¿no? Esto llevémoslo al mundo de las noticias, al plano de los contenidos noticiosos. Claro, digamos que las noticias, nosotros sabemos que los medios de comunicación pueden tomar determinadas posturas, por ejemplo, a favor del gobierno, a favor de determinados partidos políticos, y eso no necesariamente es que se traduce en que la persona asuma ese mensaje, digamos, de forma crítica, pero sí es lo que la gente tiene a la mano. Los medios de comunicación tienen un gran poder, que es decir qué es comunicable y qué no. O sea, qué es noticia y qué no es noticia. Entonces, eso es un punto que quiero dejar ahí para ahorita retomar, digamos, pensando ya en el tema de
de la pandemia, ¿no? Porque entonces, claro, nosotros pensamos que estamos en un momento histórico, que es una circunstancia excepcional y claro que lo es, que está cambiando las formas en que nos comunicamos, pero, pero detrás de esto ya veníamos viviendo un momento histórico antes de la pandemia que está cambiando radicalmente o que ya estaba cambiando radicalmente las formas de informarnos, de comunicarnos y básicamente es la irrupción de lo digital. Estamos hoy en día en un mundo digital que depende muchísimo de lo digital. Las relaciones que tenemos nosotros con otras personas, sea de nuestra ciudad, de nuestro país o de otras partes del mundo, dependen de lo digital. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que estamos viviendo hace 20 años, 25 años. Y eso es un hecho histórico excepcional que está cambiando profundamente a las sociedades en el mundo y está cambiando profundamente, ha venido cambiando profundamente la forma en que nosotros experimentamos eh, el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces nosotros ya ahorita estamos en un mundo tan interconectado que no, digamos, si nos queremos comunicar con alguien de Indonesia, no tenemos que esperar a que llegue una carta como era hace 30 años, una carta que se demoraba 2 o 3 semanas en llegar, o quizás más, o quizá más, sino que simplemente agarramos el celular, mandamos un mensaje y llega automáticamente, o podemos hacer una llamada por WhatsApp que llega automáticamente. Eso modifica muchas cosas y lo pensamos también, lo podemos pensar también en términos de noticias, ¿no? Antes, pues nosotros si queríamos informarnos en noticias teníamos que ir a la tienda, comprar el periódico, traerlo aquí a la casa, leerlo. Y ya ahorita no, pues nosotros podemos estar en la cama, agarramos el celular y prendemos, abrimos cualquier red social y nos informamos, ¿no? Que eso es otro tema, ¿no? Ya no necesariamente ni siquiera nos tenemos que meter a portales de noticias, nos podemos meter a Facebook, a Twitter y ahí nos estamos informando. Incluso hay redes sociales que no son principalmente para uso informativo, sino de entretenimiento, y que la gente los reconoce como redes de información también. Digamos, hay cifras que dicen que 3 de cada 10 personas utilizan TikTok para informarse, ¿no? Entonces eso también nos tiene que hacer pensar mucho el tema de la información, hoy en día cómo la estamos viviendo, y bueno, en la pandemia, ¿qué pasa? En la pandemia, todos estos cambios que ya veníamos viviendo por lo digital se radicaliza la dependencia a lo digital, ¿no? Hay un pensador de la comunicación muy importante que decía que los medios electrónicos hoy en día se vuelven casi como una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, un celular conectado a internet es casi como otra mano, ¿no? Una mano que se vuelve casi necesaria, ¿no? Yo creo que en la experiencia de nosotros estar una semana sin celular y sin acceso a internet, pues impacta, ¿no? Impacta fuertemente. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues nosotros ahorita en la pandemia estamos viviendo, si ya veníamos con una dependencia muy fuerte hacia lo digital, esa dependencia se ha hecho mucho más fuerte, ¿no? Muchísimo más fuerte. Pensemos hace 100 años cómo se vivía una pandemia, ¿no? Cómo se podía vivir una pandemia y hoy en día la vivimos por medio de esto, de lo digital, y nos enfrentamos entonces frente a un panorama, ¿no? Digamos, lo digital también ya venía siendo una cuestión que derivaba en que nosotros estuviéramos saturados de información, ¿no? Encontramos información por todo lado. ¿Y qué pasa? Ahorita en la pandemia eso está creciendo muchísimo y principalmente el papel de las fake news, de las noticias falsas. Hay estudios que dicen que durante la pandemia la circulación de noticias falsas ha aumentado más del 1000%. Y bueno, nosotros ya sabemos las implicaciones que podía tener las fake news, o más bien el papel que jugaban, ¿no? Ya sabemos que jugaban un papel bien importante, por ejemplo, en lo electoral, en las elecciones. Está el ejemplo de Trump, que, pues bueno, está como comprobado que las fake news jugaron un papel determinante en su elección como presidente. También aquí en Colombia, en el plebiscito por la paz, ¿no? Digamos, el mismo jefe de campaña
del no, de la campaña por el no, él mismo aceptó el papel que jugaron las noticias falsas en todas estas elecciones. Pero entonces ahorita estamos en un momento que ya, claro, lo electoral sigue siendo fundamental, pero no solo eso, ¿no? También es el tema de que está afectando temas de salubridad pública, ¿no? Nosotros vemos un montón de contenidos noticiosos que dicen, tómate el jugo de naranja o el jugo de limón y casi que no vas a tener que utilizar tapabocas. Hay noticias que dicen que, por ejemplo, el consumo de cocaína puede prevenir el COVID. Eh, Aquí tengo una, por ejemplo, que dice que usar tapabocas puede causar neumonía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas noticias, estas fake news son un riesgo porque las fake news están hechas para contagiarse muy rápidamente, para contagiarse como si fueran un virus. Y de alguna manera lo logran, ¿no? Porque la circulación de las fake news es, es sorprendente. Eh, bueno, nosotros también en Colombia nos tenemos que preocupar teniendo en cuenta las cifras de América Latina. Hay estudios que dicen que Colombia es el segundo país con más recepción de fake news. Y dicen que el 73% de las personas, de los colombianos, creen en fake news. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar. También otros estudios que dicen que el 26% de los colombianos se informan por redes sociales y no por portales de noticias. Lo que les decía de TikTok, que 3 de cada 10 personas utilizan TikTok. Entonces, bueno, digamos, nosotros en todo este panorama informativo creemos que Twitter es la plataforma más relacionada con contenidos noticiosos. Pero si nosotros vemos en la práctica, la gente se informa mucho más que por Facebook o por WhatsApp que por Twitter, ¿no? Y por ejemplo, los influencers o los llamados haters hoy en día son más noticiosos que los portales de noticias, ¿no? Entonces, eh, esto llama la atención y es un tema importante de reflexión porque, claro, nosotros podemos pensar que las fake news solo funcionan, digamos, con la gente, entre comillas, desprevenida, ¿no? Gente desprevenida, gente que no revisa bien la información, que leen un titular y ya lo reenvían, o que ven una foto que puede ser modificada en Photoshop y la reenvían. Y también los estudios dicen que la gente una gran parte de las personas que creen en noticias falsas son personas con títulos profesionales, ¿no? Entonces, digamos esto para que le dejemos de echar la culpa a regañar a los tíos o a las tías porque pensamos que son los únicos que comparten noticias falsas. Yo estoy seguro que nosotros aquí, por lo menos una vez, hemos compartido una noticia falsa, ¿no? Y, y esto, digamos, ¿para qué es una fake news, no? Nosotros ya toda la vida, toda la historia ha habido un vínculo entre noticia y mentira, ¿no? Entre información y mentira, eso ha sido un vínculo histórico. Pero la fake news, digamos, es un formato nuevo de mentir porque utiliza la estética del periodismo, utiliza el lenguaje del periodismo y utiliza parte de la autoridad que dota el periodismo para mentir. Entonces, ahí yo recuerdo ahorita que hablaba de la propaganda nazi, pues había una persona que trabajó, digamos, de la mano con Hitler, que fue Goebbels. Él decía, pues el famoso propagandista del régimen nazi decía que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, ¿no? Y esa, digamos, que es la fórmula con la que funcionan las fake news. Entonces, bueno, digamos que diciendo todo esto, no quiero que caigamos en esas teorías que se utilizaron justamente en esas épocas de guerra, de las guerras mundiales, en las que se pensaba que los medios controlaban todo, ¿no? Y que controlaban las conciencias. Porque, claro, de las fake news también pueden haber muchísimos usos, ¿no? De una fake news yo puedo decir, listo, agarro esta parte, esta no. Eh, Hay muchísimos usos y eso es un tema como para indagar seriamente. ¿Cómo es la recepción de las fake news? Pero era lo que les decía, digamos que el peligro grande eh, no es que yo lea una fake news e inmediatamente me la, digamos, crea directamente en eso. El peligro es que eso está en mi agenda, eso está en mi agenda mediática, eso está en mi mosaico de opciones. Y el bombardeo es tan grande que llega muchísimo, ¿no? Entonces
es como una hiperpresencia de estas opciones informativas. Entonces, bueno, digamos que con todo este panorama de lo digital, están todos estos riesgos que también trae la desinformación por una información, digamos, saturada a la que tenemos acceso, pero también pensemos en las posibles apropiaciones que podemos tener de los mensajes, ¿no? Y aparte estamos en un momento en el que las personas no solo somos receptores, sino que también producimos noticias, ¿no? Con lo digital, las personas podemos producir noticias y eso también cambia muchas cosas con respecto a otras épocas históricas. Y bueno, pues ya para cerrar estas palabras, quiero mencionar que toda esta pandemia pues demuestra en últimas, ya lo habían mencionado mis compañeros, la importancia de las relaciones cara a cara, ¿no? A pesar de esta profunda dependencia que tenemos hoy en día de lo digital, eh, la relación cara a cara se muestra que es fundamental en las relaciones sociales. Frente al tema laboral del que hablaba Ana María, pensemos, porque antes de la pandemia los empresarios, un empresario de América se comunicaba con uno de Asia, querían cerrar un negocio. Digamos, cerrar un negocio se podía hacer perfectamente por Skype. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones se hacían viajes de 24 horas para conocer a la persona con la que yo voy a cerrar un negocio, ¿no? Eso, digamos, ya de entrada muestra que las relaciones cara a cara son irreemplazables y como lo decía Nicolás, pues que el hecho de que todo sea a distancia, eso tiene unas implicaciones emocionales muy fuertes, ¿no? También con respecto a eso, pues todos nosotros sabemos que uno no solo va a la universidad o al colegio a estudiar y aprender contenidos, uno va a socializar, uno va a hacer amigos, uno va a departir, uno va a entretenerse. Entonces, la pandemia nos vuelve más dependientes de lo digital, pero a la vez nos demuestra que lo cara a cara sigue siendo vital e irreemplazable. Bueno, ahora después de estas reflexiones que si bien digamos que uno los puede pensar desde tres campos distintos, igual estamos viendo cómo es que todo termina juntándose en algún punto, ¿no? Les invitamos a quienes están participando, si tienen alguna pregunta, comentario que hacer, la pueden hacer por el chat, son bienvenidas. Y ahora hablar un poco, pues, bueno, ya hicimos este análisis desde diferentes, digamos que contextos o sí, como cuestiones sociales y entonces ahora preguntarnos cómo es que la formación académica en sociología que brinda, por ejemplo, sí, que brinda la Javeriana, les ha permitido a ustedes como construir, pues, como todos estos análisis y reflexiones que están haciendo, ¿no? ¿Qué herramientas consideran que les ha brindado la universidad, pues, la Javeriana en esa formación como sociólogos y sociólogas? Y cómo es que han podido llevar esas reflexiones, aterrizarlas, por ejemplo, ahora en su campo laboral o en su quehacer investigativo, ahora que ya salen al mundo pues profesional y dejan, digamos que la academia. Entonces, bueno, si tenemos preguntas, si es así, entonces invito a Nicolás, si quieres, puedes responder eso, como qué herramientas consideras que te brindó la universidad para toda esta formación y para este análisis que finalmente es el que estamos haciendo hoy. Sí, pues yo creo que vale muchísimo la pena resaltar, digamos, el tipo de formación que nos dan en sociología puntualmente en la Javeriana, que podría, digamos, resumirse en que nosotros no estudiamos sociología por autores, sino que la estudiamos por problemas, es decir, por problemas sociológicos y no por autores. Entonces, ¿esto qué es lo que nos ofrece? ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrecen? Desde mi perspectiva, son justamente el hecho de que en la medida en que tú estás estudiando un problema sociológico, un problema social, eh, puedes llegar a sentirte muchísimo más identificado o identificada con esa problemática que estás analizando. Así, por el contrario, lo que haces es aprender una serie de autores, como ha sido la enseñanza tradicional de la sociología en distintas generaciones, en generaciones pasadas, que como lo decía, es
aprendido a partir de autores. Entonces se daba clase de Marx, se daba clase de Weber, se daba clase de este autor, de este aquel, de este otro. Entonces, en mi opinión, esto puede, más allá de que por supuesto es muy importante eh, el dominio teórico de los distintos autores y de sus propuestas, pues esto puede incurrir en que terminemos formándonos para como recitar autores y no para analizar complejamente y sistémicamente distintas problemáticas de las cuales hacemos parte. Entonces creo que esta posibilidad de estudiar sociología por problemas sociológicos y no por autores nos ofrece la posibilidad de entender la complejidad de una problemática, pero además darnos cuenta que en muchas de ellas estamos involucrados, hacemos parte de dichas problemáticas y pues que en últimas es también una oportunidad para sentirnos parte no solo de los análisis que muchas veces se quedan en las cuatro paredes de la academia, sino justamente para sentirnos como parte, como una herramienta de cambio frente a este tipo de problemáticas y de análisis. Y Ana, pues bueno, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido tu experiencia o qué crees que te deja esta, pues como esta formación? Además, doble que es psicología y sociología y obviamente te permite ampliar muchísimo más la mirada. Sí, sí, yo creo que voy a arrancar respondiendo precisamente por la universidad para luego ya pasar al programa. Yo arranqué estudiando psicología, me gustó, pero dije, no, a mí hay cosas que me están faltando aquí, entonces terminé estudiando sociología también, fue una muy buena elección. Uno paga solamente un semestre, el de la más costosa, mientras esté estudiando ambas, y entonces eso le da a uno la posibilidad de no tener que hacer 4 años y 5 años, sino precisamente poderlas hacer al tiempo. Yo en realidad me gradué el mismo año de ambas, entonces esa es una súper ventaja. Las ayudas que da la Javeriana en cuanto a becas por excelencia y todo ese tipo de cosas también permiten que el tránsito de uno sea como mucho más fácil. Y ya en cuanto a la carrera, yo me siento muy feliz, o sea, me siento muy feliz pensando sobre todo en los profesores, o sea, en la capacidad de análisis, en la cantidad de puertas que le abren a uno, porque uno puede tener intereses tan distintos como los de nosotros y muchos otros más, y la actitud de los profesores para mí siempre fue, no, de una, métete por este lado, métete por este otro lado, aquí está este teórico, aquí está este grupo, sí, como este interés en ejercer conexiones y en encontrar grupos en los que uno pueda encontrar qué le gusta y luego pues aplicar eso en el campo laboral me parece maravilloso, porque a mí me dio una perspectiva como de empezar a buscar espacios que yo sentía que de pronto, no sé, no eran como los temas más tratados, como en el caso de trabajo, pero pues hay profesores muy duros en el tema y me ayudaron un montón. Y en mi vida laboral eso me ayudó bastante porque yo ahora trabajo en temas de trabajo, en un espacio de una consultoría en recursos humanos así súper seria. Y es para mí eso, buscarse espacios desde la sociología en donde uno puede aportar, en donde uno puede construir sociedad, y esa es como una visión que yo siento que en la Facultad de Sociología tienen muy clara y le inculcan a uno, aparte de tener pues, una visión crítica y tener como muchas fuentes y mucho conocimiento para uno construirse teóricamente y profesionalmente como uno quiere. Sana. Bueno, y entonces ahora te dejo a ti el espacio, Carlos, para que nos cuentes, pues, cuál ha sido tu experiencia. Sí, bueno, yo creo que las herramientas que a uno le brinda la carrera, uno las empieza a ver claramente ya en la vida laboral con cosas muy concretas, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con lo que decía Ana María de la parte analítica, como en algún sentido es un factor diferenciador de nosotros los sociólogos con respecto a otros profesionales, ¿no? Digamos, a la hora de hacer, en mi caso yo me he dedicado totalmente a la actividad investigativa. Y entonces, por ejemplo, a la hora de hacer revisión bibliográfica, algo que con los compañeros de trabajo, con los jefes, siempre se ha mencionado, es eso, ¿no? Como la, la parte que nosotros tenemos los sociólogos de desmenuzar las lecturas, compararlas con otras, no quedarnos simplemente con una lectura, digamos, superficial, sino que nosotros, yo siento que la formación que brinda la Javeriana nos da muchas herramientas para hacer una lectura crítica y desmenuzada de las cosas. Y digamos, esto en la lectura particularmente, pero lo que hay de fondo es una actitud
una actitud crítica, una actitud analítica, una actitud también propositiva, ¿no? Que yo siento que en las organizaciones laborales hoy en día eso se exige mucho, ¿no? Que no solo sea pues un trabajador que va a desarrollar tareas concretas y ya, sino que también uno esté proponiendo cosas, ¿no? Uno esté, eh, uno esté yendo, digamos, un poquito más allá de lo exigido, y yo creo que eso es algo que brinda la universidad, ese tipo de herramientas. Bueno, y también lo que mencionaba Nicolás y Ana, eh, yo siento que también el hecho de cómo es la carrera, que eso sí yo creo que es propio de la Javeriana, es que uno tiene la posibilidad de tener mucha cercanía con los profesores, ¿no? Digamos que no hay esa barrera. Uno tiene una pregunta, uno puede ir a la oficina y decir, profe, tengo esta duda, no entendí esto de este texto, ayúdeme. Entonces yo siento que es uno cuando llega al mundo laboral, eso se transmite, ¿no? Esa parte de que uno también empieza a trabajar con los compañeros de trabajo de una forma muy, muy confiable, ¿no? Como con mucha confianza. Y eso también, digamos que ayuda muchísimo, yo siento, en el mundo ya profesional. Sí, yo creo que yo agregaría a todo eso que dicen, también un poco esa oportunidad la estoy viviendo y creo que la vemos muchos de mis compañeros, em, esa oportunidad de quizás no salir a enfrentarnos con el mundo profesional, eh, a lanzarnos al agua, como en muchas ocasiones nos toca, sino también la posibilidad que brinda, pues precisamente por todo ese núcleo que tiene la Javeriana y por nuestros profesores, como esa posibilidad de ir poco a poco metiéndonos en eso que es la labor del sociólogo, por donde sea que lo miremos, por donde sea que nos guste o queramos ejercerla, y cómo es que siendo estudiantes podemos irnos metiendo un poquito por ese camino y entender qué es lo que hay por hacer, cómo habría que hacerlo. Sin duda los profesores son una mano enorme en ese sentido y la Javeriana también, porque tiene un montón de recursos que le permiten a uno meterse a hacer cosas que pues sin duda explotan todo eso que uno va adquiriendo y luego uno se da cuenta, bueno, realmente aprendí mucho y todo esto es lo que he estado acumulando estos años, ¿no? Como en conocimientos. A mí es otra cosa que me parece muy importante, digamos que uno podría salir con un poquito de experiencia de decir, bueno, sé lo que estoy estudiando y sé lo que puedo salir a hacer y las capacidades con las que cuento. Me parece que también es muy importante. Entonces, bueno, agradezco mucho de nuevo a quienes están acá pues escuchándonos a los panelistas, a Nicolás, Carlos y a Ana por el espacio. Recordarles que pues puede ser importante porque les puede dar un poquito de ideas de más o menos las reflexiones que podemos hacernos en sociología. Digamos que estas son tres pinceladas de lo mucho que finalmente nos vamos pensando a lo largo de la carrera, que como dice Nicolás, pues tenemos la fortuna de poder pensarlo no en autores, digamos, limitándolo a eso, sino también a los problemas clásicos, a los problemas contemporáneos, hacer ese ejercicio de pensar y proponer. Eso es lo que quería mostrarles con este espacio en realidad y habrá también una secuencia de eventos más adelante que pretende, pues con la participación de otras personas, estudiantes, ya tuvimos egresados, profesores también, mostrarles como todo eso que tiene la sociología por mostrar, que a veces es un poco difuso, ¿no? Porque a veces no mucho se habla de la carrera, puede ser muy interesante, pero pues también puede limitarse un poco lo que uno tiende a saber. Entonces, bueno, este espacio era para eso. Los invitamos mucho a que participen en los próximos eventos, que igual eventualmente se estarán enterando. Y agradecerles muchísimo por su participación a ustedes como panelistas y a quienes estuvieron interesados en el evento. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. El próximo evento que sigue es Expo Javeriana Pregrados. Entonces, pues ya tenemos los datos de ustedes, de los que se conectaron hoy con nosotros, para enviarles esa invitación. Y bueno, a ustedes darles las gracias por agendar este espacio y por contarnos algo más sobre una problemática actual que va muy articulado, pues un tema central en la carrera. Entonces, pues muy chévere escucharlos como siempre. Les dejé también ahí mi correo electrónico a los que estén interesados
para poder hacer la entrega del código de descuento para los que se quieran inscribir a la carrera y que no tengan que pagar. ¿Listo? Bueno, no sé si quieran decir algo más. Y ya, esta sesión ha sido grabada porque nuestra idea es poderla compartir. Entonces, pues chévere tener esto como un insumo importante de la carrera y de la facultad. Gracias. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Gracias por la Muchas invitación una vez más. gracias. Muchas gracias, Ana María, Natalia, por la invitación, a Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Chao, que estén bien. Chao. Chao.